que organiza el proceso de investigación de CITA, del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y voy a proceder a presentarles algunos datos curriculares del doctor Aragón. Él es profesor catedrático de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica desde 1995. Sus líneas de investigación comprenden la termorregulación, hidratación y rendimiento deportivo. Su labor de investigación la realiza en el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOV. Además, es director de la revista Pensar en Movimiento, una revista de ciencias del ejercicio y la salud, esto desde el año 2006. El doctor Aragón obtuvo su título de doctorado académico en ciencias del ejercicio en la Universidad de Michigan, después de graduarse como educador físico en la Universidad de Costa Rica. Es miembro fellow del Colegio Americano de Medicina Deportiva, la principal organización de ciencias del ejercicio a nivel mundial, esto desde 1998. Además, es representante internacional en la junta directiva de dicha organización, esto para diferentes periodos. Entre el 1997 y el 2008 fue responsable de los programas científicos del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte para América Latina y Europa. El doctor Aragón ha realizado investigaciones sobre nutrición deportiva y ciencias del ejercicio en diferentes reuniones anuales de la Asociación del Colegio Americano de Medicina Deportiva y en otros foros, tanto en Europa como América Latina, Asia, Australia y por supuesto Costa Rica. Su trabajo de investigación ha sido publicado mediante más de 100 publicaciones científicas indexadas en Web of Science. Y bueno, el doctor Aragón, con mucho orgullo, hace constar que a pesar de todas las ocupaciones a las que se dedica, hace ejercicio todos los días desde hace más de 40 años. Es un ejemplo a seguir. Doctor Aragón, pues le agradecemos muchísimo de nuevo que haya aceptado nuestra invitación y bueno, la palabra está suya. Muchas gracias, Ana Mercedes. Gracias a ustedes, muy buenos días y gracias a las personas que nos acompañan también en línea. Y efectivamente, la idea es que conversemos un poquito sobre este tema de 5 dimensiones de la integridad en la investigación científica. Y normalmente yo añado un único detalle a las presentaciones que me hacen y es una que me ocupa mucho tiempo y esfuerzo también, es que soy esposo de una y padre de 2. Y eso es algo que también es muy importante en mi labor diaria. Yo estoy aquí hoy en calidad de coordinador de la Cátedra de Integridad de la Investigación. Esta cátedra es nueva, empezó este año, 2024, y el propósito que tiene la cátedra es ofrecer un espacio para el intercambio de ideas y la facilitación de herramientas que fomenten la integridad científica en el quehacer de la comunidad universitaria. Es más, abrir el espacio para que podamos conversar, para que podamos tocar diferentes temas. Y esta cátedra es muy importante, es necesaria porque se ha perdido la confianza en la ciencia, en el conocimiento. Ha sucedido mucho de esto. Y además porque la integridad científica, la integridad de la investigación va mucho más allá de cumplir reglamentos o pensar en comité ético científico o pensar en la ley para investigación con seres humanos en Costa Rica. La integridad abarca muchísimas otras cosas. Nosotros lo que buscamos es tener un entendimiento más claro de la filosofía de la ciencia y el significado de lo que estamos haciendo al investigar. Y perseguimos enfatizar la responsabilidad individual. A fin de cuentas, cada uno de nosotros es quien conoce mejor
qué es lo que está haciendo, cuáles son los retos que enfrenta, cuáles son las dificultades, y es la persona más indicada en algunas situaciones para resolver conflictos. En otras ocasiones no, en otras ocasiones más bien nosotros mismos somos los peores jueces de nuestras acciones. Entonces, por eso es necesario que tengamos estos foros, estos espacios para compartir. Y bueno, la presentación la vamos a compartir después, y entonces hay un enlace por si alguien quiere, le interesa este tema de todo lo de la cátedra de integridad de investigación, pues ahí está la justificación de esta cátedra. ¿Qué es eso de integridad científica? ¿Con qué se come? ¿De qué estamos hablando? La doctora Pita, argentina, que por cierto es miembro de nuestro Consejo Consultivo, define la integridad científica como la adhesión coherente a una serie de principios, de manera tal que la investigación científica, tanto su proceso como sus resultados, resulte objetiva, honesta, responsable, justa, respetuosa y principalmente digna de confianza. Que el público, que las personas que reciben nuestros resultados puedan confiar en la información que se les está transmitiendo. Pues sí, pero eso puede sonar un poquitito como abstracto. Entonces yo quiero proponerles a ustedes una definición más práctica. Y es esta: ante cualquier dilema relacionado con las buenas prácticas en la investigación y con la labor académica en general, los participantes encontrarán ejemplos positivos y negativos que los orienten a actuar de tal modo que ante cualquier cuestionamiento, todas las partes involucradas tendrán razón para sentirse orgullosas de sus decisiones y los resultados. Enfrentamos conflictos, enfrentamos diferentes cosas, y la idea es que tengamos suficientes herramientas para que al resolverlos nos sintamos orgullosos, satisfechos, tranquilos de la decisión que se tomó y de los resultados que se obtuvieron. Podríamos decir que integridad en un sentido más general es la congruencia entre las acciones y las creencias de la persona. Nosotros hemos estado estudiando un poquitito el fenómeno de la fragmentación, al menos en el estudiantado en la Universidad de Costa Rica, y nos hemos dado cuenta que hay señales claras de fragmentación. Me refiero a personas que piensan de una manera y actúan de una forma distinta. Eso se está tendiendo a dar en nuestra sociedad. Entonces, la idea es pensar en estas cosas, reflexionar un poquitito. Y entonces quiero plantearles que, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, pero tenemos que lidiar con una ley 9234, con su reglamento, tenemos un comité ético-científico que debe aprobar nuestras investigaciones, pero ese es un abordaje ético burocrático. Y el defecto más serio que tiene ese énfasis, que es necesario que exista, pero al centrarnos demasiado en eso, eso sofoca la reflexión seria de los investigadores. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando por fin tengo la aprobación del Comité Ético Científico y las benditas hojas del consentimiento con el sello, foliadas y todo el asunto que les tienen que hacer, yo digo, por fin, y arrancamos. Pero es que no podemos sofocar la reflexión. Nosotros tenemos que mantenernos siempre pensando sobre estos temas. No se trata de nada más cumplir requisitos cuando se exigen los requisitos, porque a veces ni siquiera se exigen. Entonces vamos concretamente a las 5 dimensiones de la integridad en la investigación. La primera que quisiera mencionar yo es autoría. Por cierto, estoy seguro de que esto no es terreno desconocido para ninguno de ustedes. Todos ustedes tienen bastante experiencia. La idea es mencionar
estos elementos y mencionar algunos detalles para que podamos cuestionarnos y conversar un poquito. ¿Quiénes deberían ser autores en un manuscrito? Cada estudiante, la persona tutora, cada asistente, la persona que asesora en el análisis estadístico. En la misma Universidad de Costa Rica hay diferentes prácticas, dependiendo de las facultades, dependiendo de las escuelas. Y tenemos casos sonados en que estudiantes han demandado a sus profesores tutores porque un profesor tutor ha publicado los resultados de una tesis de un estudiante. Son casos extremos, pero ha sucedido. Entonces, ¿quiénes deberían ser autores? Tradicionalmente se ha acostumbrado las autorías por cortesía. Me deben un favor de lo que sea y entonces yo pago ese favor o cobro ese favor pidiendo que me inserten como autor en una publicación. O autorías por coerción. Si usted va a trabajar en mi laboratorio, yo voy a ser coautor, pase lo que pase, porque yo soy el director del laboratorio. A mí me ha costado mucho llegar aquí y entonces yo merezco aparecer en todas las publicaciones. Hay un criterio bastante rígido. Ahorita voy a mencionar que sobre esto no hay un consenso general, pero hay un criterio bastante rígido que dice que cada coautor debería ser capaz de presentar la investigación ante una audiencia conocedora del tema y responder correctamente las preguntas. Esa es una buena prueba de quién es coautor de una investigación. Y efectivamente no hay un consenso mundial, pero por ejemplo el Comité Internacional de Editores de Revistas de Medicina tiene algunos criterios, tiene algunas pautas y son parecidas a lo que yo les presenté antes, pero esta es una forma como más práctica, ese criterio rígido que yo les presenté es más práctico. El Comité Internacional de Editores de Revistas de Medicina usa otras cosas, otros criterios parecidos a los que usamos en la revista Pensar en Movimiento. Cada uno de los coautores debería haber hecho una contribución sustancial, notable, sólida a la investigación. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? En la revista Pensar en Movimiento nosotros tenemos 5 aspectos. Financiamiento, diseño del estudio, recolección de datos, análisis estadístico, interpretación de resultados y preparación del manuscrito. Preparación del manuscrito incluye el forcejeo con las revistas y con los pares académicos que revisan el artículo para su eventual publicación. Nosotros pedimos que todas las personas que aparecen como autoras en nuestros artículos tienen que haber contribuido a por lo menos 3 de estos aspectos. Por lo menos 3 de los 5. Y entonces los incluimos como autores. Si no, un agradecimiento. Hay papeles muy importantes. Análisis estadístico, apoyo logístico. Hay muchos detalles importantes, pero eso es más apropiado para un agradecimiento, un reconocimiento. Y una cosa importantísima de esto de la autoría, un consejo que yo siempre doy es, tratemos de hablar estas cosas antes de. Cuando el estudio salió muy mal o salió muy bien, ya es un poco tarde para tratar de resolver problemas. Hubiera sido ideal ponernos de acuerdo desde antes. Entonces, mis estudiantes de posgrado saben que en las investigaciones que hacemos juntos, ellos son los autores principales. Y eso ya es un acuerdo que yo tengo con mis estudiantes, es la política que yo tengo. Ellos son siempre autores principales. Y yo siempre voy a ser coautor, porque yo me voy a involucrar suficiente en el estudio, voy a participar suficiente en este.
Un ejemplo es este formulario CREDE, que probablemente ustedes ya conozcan. Es un formulario bastante detallado que tiene 14 elementos, ya no 5 como los que usamos en la revista Pensar en Movimiento. Este es mucho más detallado. Conceptualización, curación de los datos, análisis formal, conseguir el financiamiento, investigación, metodología, etc. Lo que hacemos nosotros en mi laboratorio es que cogemos este formulario para cada proyecto y los que vamos a participar en el proyecto los llenamos de antemano. Nos ponemos de acuerdo quién va a cooperar con cada uno de los aspectos. Cuando termina la investigación, retomamos eso, lo conversamos y tomamos las decisiones sobre la autoría. Pero es una herramienta muy útil. Se llama Credit. Y por cierto, resulta que en esto de autoría, muchas revistas exigen hoy detallar los aportes. Aquí les pongo un ejemplo de una publicación reciente nuestra, en la que al final hubo que poner todo este texto sobre las contribuciones de cada uno de los 3 autores. Y no me voy a meter en detalles de artículos, que los hay, y algunos legítimos, en los que el texto del artículo es más corto que la lista de autores, porque hay cierto tipo de investigaciones que ameritan esta situación. Esto es de un manuscrito que publicamos recientemente en la revista International Journal of Nutrition. Y quiero recomendarles, tenemos un artículo que preparamos entre el doctor Alexander Jiménez, que es el actual director del CIEDIN, él es de filosofía, y este servidor sobre la tutoría de estudiantes de grado y posgrado, que toca algunos de estos temas de autoría, pero también algunos otros temas. En la presentación les puse un enlace a este artículo que publicamos. Entonces, esa sería la primera dimensión, la dimensión de la autoría. Segunda dimensión, protección de seres humanos. Probablemente ya estamos bastante saturados de información sobre este tema. Voy a mencionar nada más algunos detalles. Primero que nada, que es absolutamente necesaria la protección de los participantes en las investigaciones. Pero hay un excesivo énfasis en el marco de una ley de reglamentos y procedimientos que tienen serias deficiencias. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que ustedes se han enfrentado a algunas de estas deficiencias y las conocen. Nosotros, como investigadores y como docentes, tenemos en nuestras manos una tarea importantísima como investigadores que trabajan con personas. Y es importante que reflexionemos sobre los alcances de diferentes situaciones. Por ejemplo, los comités éticos científicos nos están pidiendo ahora que siempre se devuelva la información a los participantes, que haya alguna actividad, algún mecanismo para que los participantes aprendan algo de lo que nosotros descubrimos gracias a la participación de ellos en la investigación. Excelente. Pues tuvimos a una profesora recientemente, la profesora Eugenia, que está trabajando con problemas de enfermedad renal crónica no tradicional, y ella no descubre, sino que se percata de que sus participantes no entienden los resultados, no entienden nada. Entonces, empieza a trabajar en una forma de comunicar aquellos resultados de manera que los participantes sí entiendan. Ella pudo simplemente haber dicho, hice la reunión, check, cumplí con el requisito. Pero la idea es poder no solo cumplir con el requisito, sino dar la ventaja. Y tuve un problema de dimensiones, pero no debería desvirtuarse la investigación centrándonos en un enfoque burocrático y legalista.
porque perdemos la oportunidad de compartir con investigadores, con estudiantes, y motivarlos a asumir con entusiasmo y creatividad su responsabilidad individual en la protección de las personas que participan de sus investigaciones. Nosotros podemos hacer esto con mucha creatividad. Sí, ahí estoy teniendo algún problema de dimensiones, pero bueno. Me encanta esta caricatura de Gary Larson. Dice abajo, primeros experimentos en temas de transporte. Y yo creo que ahí no había comité de verdad de protección de los participantes en el estudio. Claro que hay casos excepcionales que justifican la perspectiva, esta perspectiva legalista, burocrática, súper exigente de la ley 9234, pero nosotros necesitamos ir más allá. Les voy a comentar sobre este estudio de termografía infrarroja. Cualquier parecido de ese sujeto con el conferencista es mera coincidencia. Durante la pandemia por COVID-19 se utilizaron muchísimo los termómetros infrarrojos que nos ponían en la frente para ver si nos dejaban entrar al cine, a la escuela, a la iglesia, a las tiendas, restaurantes, qué sé yo. Y esto tenía cierto sentido porque en uno de los síntomas, no exclusivo, pero bastante presente en el COVID-19, las personas infectadas era alta temperatura corporal. Entonces, tenía cierto sentido. Pero el problema es que hay muy sólidas razones que sugieren que esas mediciones no sirven. No sirven. Y el problema, entonces, que se generó fue que muchísima gente sentía que poniéndole el medidor de temperatura a las personas en la frente, cumplía con el requisito de verificar que la persona no tuviera COVID y casi nadie salía con una temperatura suficientemente alta. Tuvimos unas elecciones aquí en la Universidad de Costa Rica y yo me acuerdo, habiendo publicado un artículo que publiqué después sobre esto, me tocó someterme a que me pusieran el termómetro infrarrojo antes de entrar a la sala magna a emitir mi voto. Y yo decía, esto no sirve, es que no sirve para nada. Bueno, pero no sirve porque a mí se me ocurrió que no sirve o hay evidencia experimental. Entonces yo concebí un estudio sobre termografía infrarroja. Concebí un estudio que era sencillo, rápido, seguro, totalmente seguro y sumamente valioso, con la participación de 20 científicos a nivel internacional para verificar la utilidad de la termometría infrarroja como método para tamizaje general por COVID-19. El estudio era muy sencillo. Cada quien va a tener un termómetro infrarrojo de la marca que sea, las que se compran popularmente. Cada uno de estos científicos tenía un dispositivo para medir temperatura central rectal científicamente. Se hace una serie de mediciones, cada científico a sí mismo nada más. Luego agrupamos todos los datos, hacemos un análisis estadístico, comparamos los dos resultados y vemos qué tan representativa es la temperatura infrarroja de la temperatura real de las personas. Lindísima la idea. Quizás no meritaba la aprobación de un comité ético-científico, porque yo solo me voy a medir a mí mismo. Y cada uno de los demás científicos solo se iba a medir a sí mismo. No había posibilidades de contaminación, de contagio, de nada. ¿Quién debería tomar esa decisión? De si hay que someterlo a un comité ético-científico o no. Obviamente, yo estaba tan entusiasmado con la idea que yo dije, no, esto no hay que presentarlo. Pero sabiendo que no soy el mejor juez de eso, mejor opté por asesorarme con un buen amigo y tomamos la decisión de enviarlo al comité ético-científico. 21 semanas después, estamos en plena pandemia,
21 semanas después, estamos hablando de 5 meses, casi 5 meses, y después de 4 rondas de revisión, no había logrado la aprobación del Comité Ético Científico, por diferentes razones. ¿Fue una decisión correcta o equivocada? Con el dolor de no haber podido hacer el estudio porque se perdió el interés, los colegas se desbandaron, simplemente no hicimos el estudio. Estoy convencido de que la decisión fue atinada. Fue muy frustrante, pero atinada, porque estaba apegada a la ley y a la ética. Como nota al margen, ¿qué aprendí? ¿Para qué mandarlo al Comité Ético Científico de aquí? Lo hubiéramos sometido al Comité Ético Científico de otro país, de una universidad que tuviera más experiencia con estas cosas, y el estudio se hubiera hecho allá, porque de todas maneras no estábamos ni reclutando participantes costarricenses, no era ni siquiera un estudio que se estaba haciendo aquí. Muy bien. Tercera dimensión, la revisión por pares. Unos detallitos sobre la revisión por pares. La revisión por pares es un elemento clave en el quehacer científico. Hay un elemento que tal vez a veces no tomamos en cuenta, y es que el manuscrito que nosotros recibimos cuando se nos pide hacer una revisión es estrictamente confidencial. Y una cosa supernatural para uno es decir, uy, yo tengo un estudiante de doctorado, lo voy a poner a hacer la revisión y él me ayuda, aprende y yo gano tiempo y quedó súper bien haciendo la revisión en un tiempo rápido. Mala idea. Aquí hay unas ideas interesantísimas. Yo estoy investigando en esta línea, voy a aprovecharme de esto y esto. Mala idea. Es que ese manuscrito que se nos está confiando, como no está publicado todavía, es información confidencial y hay que manejarla de esa manera. Inclusive, a veces nosotros tenemos que recusar, se dice, recusarnos, rechazar el hacer la revisión porque sabemos que podría haber un conflicto de intereses, a favor o en contra. Y bueno, estamos familiarizados todos con la revisión convencional a doble ciego, que tiene sus ventajas, supuestamente hay una mayor objetividad, pero tiene desventajas. Una de las desventajas es que si yo estoy revisando algo y los autores no saben quién soy yo me siento más libre de ser más agresivo, más grosero, más tajante, tal vez hasta innecesariamente, porque de por sí no saben quién soy yo. Otra desventaja es que no hay reconocimiento. Esta es una de las tareas más ingratas que hay en el mundo científico, es la revisión del trabajo de otros, que me toma tiempo a mí y el crédito se lo llevan los otros si el trabajo termina publicándose, aún con mis recomendaciones y mejoras y toda la cosa, no recibo yo ningún reconocimiento. Y además, ¿qué tan objetivo es? Hay muchos nichos científicos que todos sabemos quiénes somos los que estamos trabajando en el área. Y entonces cuando llega, no tenga nombres y no tenga la institución y todo, uno dice, sí, ese es un trabajo de fulano de tal, eso lo debe haber hecho sultanita. De todas maneras, es muy importante eliminar la información de los documentos. Para mí fue una sorpresa hace años que no bastaba con que no vinieran los nombres de los autores debajo del título, sino que hay que meterse en el procesador de palabras y eliminar la información, porque ahí normalmente dice quiénes son el autor del documento, quién hace los comentarios, todo eso hay que eliminarlo explícitamente. Una alternativa a la revisión convencional doble ciego es la revisión abierta. Nosotros la estamos promoviendo en la revista Pensar en Movimiento y no es tan sencillo porque la gente no se siente cómoda todavía, pero tiene las ventajas de que hay mucho más respeto, hay reconocimiento, porque cuando se hace una revisión abierta por pares, tal vez a ustedes les ha tocado,
en el artículo que se publica, se pone que el artículo fue revisado por fulana de tal, o sultano de tal, y entonces hay un reconocimiento a ese trabajo que se está haciendo. Y hay una interacción más productiva con las autoras y con los autores. Podría haber algunas desventajas, porque podría haber un conflicto de intereses. Yo digo, uy, claro, qué bueno, y lo voy a probar, porque entonces así sale el nombre mío en el artículo. Pero cuidado, si sale el nombre mío en el artículo como uno de los revisores y el artículo está mal, más bien es un ridículo para mí. No es algo positivo. Entonces hay que tener esos cuidados. Eso sobre la revisión por pares. Les cuento como un comercial que presenté este año una propuesta formal a la Comisión de Régimen Académico, y esta la elevó al Consejo Universitario, para que en la Universidad de Costa Rica se dé crédito a las personas que hacen revisiones de revistas de cierto nivel. Tiene sus complejidades, pero nada es fácil en la vida. Y lo que estoy proponiendo es 0,1 puntos para la persona que hace la revisión. Podría ser hasta 0,05, pero si uno hace 2 o 3 revisiones por año, es un poquito a poco y es parte de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Después, en la parte de como autor, muchos de nosotros nos ha tocado también recomendar revisores. Vamos a enviar un manuscrito a una revista y tenemos todo listo y estamos haciendo el envío y dice, tiene que recomendar 3 revisores, 3 posibles revisores. Y hay que poner una serie de datos. Entonces hay que buscarlos. Esto porque se supone que los que estamos investigando en nuestro campo conocemos mejor quiénes podrían ser los mejores revisores. Eso está muy bien. Son personas expertas que no deberían ser ni colaboradoras ni amigas. En la revista Pensar en Movimiento lo hacemos, y muchos autores un poquito más novatos nos recomiendan a sus compañeros de departamento o personas con las que ellos han publicado recientemente, y no, eso no sirve, tiene que ser un poquito más objetivo. Y ahí hay una posibilidad de fraude. Yo no sé cuántos están familiarizados con este caso, pero hace unos pocos años, en 2017, la revista Tumor Biology, que es parte de una de las editoriales más importantes mundiales, tuvo que pedir la retracción de 107 manuscritos en un año, porque descubrieron que había un fraude. Y el fraude se los cuento así muy sencillo. Recomienden revisores. Entonces recomendaban revisores, ni siquiera eran los autores, eran un servicio que le ayudaba a los autores a hacer el envío a la revista. Y este servicio recomendaba autores de nombres reconocidos, pero con correos electrónicos falsos. Y entonces la solicitud de revisión llegaba al mismo servicio. Y entonces ellos, a título de los revisores conocidos, hacían revisiones súper positivas y el artículo se aceptaba para publicación. Pero era algo que se estaba haciendo a nivel industrial, no era algo que a alguien se le ocurrió y lo hizo una vez. Bueno, son esos cuidaditos. A la larga, ni siquiera los autores sabían lo que estaba pasando, pero es del tipo de cosas que nos tenemos que cuidar. También las revistas nos permiten bloquear revisores y a veces es importante hacer uso de eso. Hay un caso famoso en las ciencias del movimiento humano que es el doctor Timothy Noakes. Es un hombre muy inteligente, ha publicado mucho, tiene trabajos muy buenos, pero es totalmente cerrado a ciertas ideas. Si uno quiere publicar algo que no va en la línea de lo que él sostiene y él lo revisa, es imposible que el artículo se publique. Entonces hay que decir, por favor, que no lo revise fulano de tal. Y hay que justificar por qué, y eso está bien.
que no nos pase a nosotros como pares académicos que nos tengan que bloquear por ser demasiado cerrado, ¿verdad? Muy bien. Aquí les recomiendo este artículo, lo publiqué a final del año pasado. ¿Quién es responsable de la resistencia al avance de la ciencia? Porque parte del papel de los revisores, de los pares académicos que revisamos artículos, es certificar, verificar que aquello tenga sentido, esté bien escrito, esté bien hecho. Pero también hay otros obstáculos y hay diferentes cosas. Entonces hice esa reflexión, ese ensayo, que se publicó en la revista Comunicación del Tecnológico. ¿Quién es responsable de la resistencia al avance de la ciencia? Ok, la cuarta dimensión. Investigación financiada. Este es un fenómeno de la integridad científica, una de las dimensiones que es muy importante de considerar porque todos somos dolorosamente conscientes de que hay un gran desequilibrio entre las necesidades de financiamiento y las fuentes de financiamiento para hacer las investigaciones. Mucha gente dice, no, es que eso de que cuando hay un patrocinador en una investigación ya está metiendo la mano, ahí va a haber sesgo, eso no se debe hacer. Yo les propongo que en realidad siempre los patrocinadores, no solo la empresa privada, sino las instituciones, los entes de gobierno, siempre tienen intereses específicos. Algunos son más altruistas que otros, claro, pero los sesgos siempre ocurren. Por ejemplo, las convocatorias del CONICYT, que son poquitas, pero cuando hay, son muy específicas. Veamos, por ejemplo, esta convocatoria CR Investiga del 2024, es sobre salud humana de ciencias de la vida. Ahí ya tenemos un sesgo específico. La NIH de los Estados Unidos tiene convocatorias específicas para temas específicos. La Vicerrectoría de Investigación sacó recientemente un concurso solo para mujeres. Perfecto, buenísimo que se promueva la investigación en las diferentes dimensiones y claro que esto es necesario, pero ahí hay un sesgo. La Fundación Templeton que menciono es una que no es muy conocida. Esta promueve la investigación en temas de religión y de teología y de filosofía de la ciencia. Tienen también definitivamente su propio sesgo. Entonces, sabiendo que estos sesgos existen y que puede haber conflictos de intereses entre patrocinadores e investigadores, hay que cuidar cómo manejamos estas cosas. Porque sabemos entonces que va a haber muchos obstáculos, oportunidades, peligros y retos. Les comparto una experiencia reciente que tuvimos con la compañía Dos Pinos. Los últimos 5 años estuvimos trabajando en un convenio específico de cooperación. Ellos pusieron dinero, pusieron leche, alimentos para unos experimentos que estábamos haciendo. Pero entonces en el convenio hay varias cláusulas que tratan de proteger la objetividad y la integridad de la investigación. Por ejemplo, la 8E que dice, ambas partes tomarán las acciones necesarias para informar en las publicaciones sobre el aporte económico y en especie de Dos Pinos. O la cláusula 8F, Dos Pinos se abstendrá de contactar a los participantes para influir en los resultados del proyecto. Y yo menciono este caso porque tuvimos realmente una experiencia muy positiva con ellos, en la cual ellos fueron muy objetivos, muy respetuosos de todo el proyecto. Y entonces, cuando yo hago presentaciones sobre los resultados de esa investigación, una de las cosas que hago es una declaración de financiamiento. Y se dice, los fondos que aportó Dos Pinos se usaron para esto y esto. Y hay diferentes formas de manejarlo. Por ejemplo, nosotros decidimos que todo el dinero que se recibiera como dinero iba a ir a pagar obras asistente graduado. Los investigadores no recibimos fondos del estudio. No es que eso esté mal, pero al no recibirlos, eso ayuda a convencer cuando se cuenta a la gente que no hay
ese conflicto de intereses. Y de todas maneras se declara. Entonces en las publicaciones, en la declaración, reconocimiento se dice fue patrocinado por la cooperativa Dos Pinos bajo el contrato de investigación, proyecto tal, con la Universidad de Costa Rica, qué sé yo. Y se declaran los conflictos de interés. La otra publicación que sacamos también tiene una declaración sobre las fuentes de investigación. Y a pesar de todo, aquí dice a pesar de todo, resulta que la semana siguiente, a haber liberado uno de los datos y todo, los alumnos de la U empiezan a decir, profesor, los vimos en un anuncio de TikTok de la Dos Pinos. Y yo, ¿cómo un anuncio? ¿Qué es esto? TikTok. Entonces ya mi hija me enseñó el video y efectivamente habían puesto un video en TikTok que tuvo yo no sé cuántas, hasta cólera le da uno, porque el artículo lo leen 15, a veces 50, tal vez 100 personas. Y el bendito video ese de TikTok lo vieron cientos de miles de personas. Ok, pero hay medidas que podemos tomar y que debemos tomar cuando estamos haciendo investigación que está patrocinada. Y tal vez la más importante es la transparencia, es que en las negociaciones con el patrocinador y en las publicaciones que se saquen haya declaración de todo lo que se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo. Quinta, la última, es la investigación como búsqueda de la verdad. Quiero proponerles que cuando nosotros investigamos, estamos buscando conocer la verdad, no una verdad, una de muchas verdades que existen, no, nosotros estamos buscando conocer la verdad. Si vieron noticias hoy en la mañana, anoche probablemente, realmente a la gente, especialmente a la gente más cercana, le interesa estar muy segura de que ¿cómo se llama esto? La declaratoria, no, el dictamen que dio la jueza sobre el caso del homicidio, del femicidio de la doctora, ya se me olvidó el nombre, Taxan, exactamente. Nos interesa que realmente esa sea la verdad. O sea, si los jueces llegan a un veredicto que no es la verdad, estamos en problemas. Y nosotros como investigadores buscamos eso, conocer la verdad. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Es que podemos tener técnicas muy sofisticadas, aparatos lindísimos, un montón de cosas para entretenernos, nada más. No, estamos buscando conocer la realidad, en qué medida nuestras teorías se conforman a la realidad de las cosas. Y propongo que los científicos a veces le tenemos miedo a esta idea de la verdad. Yo propongo que tenemos una deformación en nuestra formación. Y lo he visto en los cursos de buenas prácticas clínicas que dábamos antes en nombre de la Vicerrectoría de Investigación. Muchos de los participantes decían, no, es que la verdad no existe. Lo que nosotros buscamos es aproximar verdades que sean suficientemente... yo creo que parte de eso es porque cuando escuchamos o leemos la palabra verdad, el asunto nos huele como a dogma religioso. Y eso nos da temor porque percibimos que se nos trata de imponer un dogma que no permite el cuestionamiento científico. Pero es que sí estamos buscando la verdad. Para poder hacer ciencia tenemos que partir de presuposiciones metafísicas no demostrables por métodos científicos de que nuestro mundo es un mundo ordenado que muestra regularidad y constancia y que las verdades existen independientemente de que alguna persona las crea, las conozca, las afirme o las considere. Estas no son palabras mías, son palabras de René van Houtenberg, un famosísimo filósofo de la ciencia holandés que nos visitó en el año 2017. También para poder hacer ciencia necesitamos partir de ciertas presuposiciones epistemológicas que tampoco son demostrables por métodos científicos.
de que los seres humanos somos capaces de saber cosas, de que las facultades que usamos al hacer ciencia son confiables y de que hay múltiples fuentes legítimas de conocimiento como la percepción, como la propiocepción que me permite a mí mantenerme aquí en equilibrio de pie delante de ustedes, como la memoria, el razonamiento y el testimonio. También para poder hacer ciencia es necesario partir de presuposiciones normativas. Los filósofos le dicen presuposiciones normativas a reglas, a las reglas. Tampoco demostrables por métodos científicos de que la ciencia se propone darnos conocimiento valioso, porque podríamos pensar que no es valioso el conocimiento, de que sin ciertas características como no inventar datos, tener una mente abierta o no plagiar, la ciencia carece de integridad y de que una explicación sencilla es preferible a una explicación compleja. Estos son algunas de las presuposiciones normativas que tenemos que usar cuando hacemos investigación. Yo propongo que si no hay una verdad, una realidad final, objetiva que nosotros podemos conocer, no tiene sentido hacerse bolas con temas de ética y de integridad, con metodologías sólidas de investigación. ¿Para qué? Mi verdad será tan buena como la de cada uno de ustedes. Mis métodos tan buenos como los suyos. Y mi ética tan buena como la de ustedes, o mejor, porque es la mía, ¿verdad? Y la mía siempre tiene que ser la mejor. Y vean que bajo esa perspectiva, absolutamente todos los manuscritos deberían ser aceptados para publicación. Porque si no hay una verdad, un criterio contra el cual ir comparando las cosas, entonces absolutamente todo se vale. No tendríamos criterios para ponerle mala nota a un estudiante, para dejar a un estudiante en una defensa de tesis doctoral. No tendríamos criterios para hacerlo. Porque entonces lo que haríamos sería recabar información infinitamente, pero no necesariamente estaríamos entendiendo mejor el universo. No estaríamos yendo a ninguna parte. Ok. En la presentación van a ver tres lecturas que les recomiendo sobre la verdad y la investigación. Una es un artículo de este doctor René van Boudenberg, que publicamos en la revista Pensar en Movimiento, y otro par de editoriales míos sobre el tema, si les interesa profundizar un poquito en eso. Y entonces, esas serían las 5 dimensiones de la integridad en la investigación que quería compartir con ustedes y sobre las cuales quisiera escuchar algunas opiniones, comentarios, preguntas. Teníamos un ratito para esa opción. Muchas gracias al doctor Fernando Aragón por compartir con nosotros estas ideas, ¿verdad? Y pues es un tema que nos ha interesado mucho desde nuestro centro de investigación y sobre todo pues para orientar mejor el trabajo que hacemos. No sé quiénes tienen alguna observación, comentario, pregunta. Adelante. Muchas gracias por la charla, está súper interesante en todo lo que explica y creo que es súper pertinente para las actividades que realizamos. En una de las partes, la de revisión por pares, digamos, aplaudo mucho la iniciativa que tomaste ante el régimen, porque yo creo mucho que también la ciencia se construye por esa revisión que se da. Y yo he tenido comentarios y también inclusive dictámenes de la oficina jurídica donde se indica que la revisión por pares también, digamos, podría chocar con ciertos componentes de la escala salarial que una persona investigadora pueda tener. Por ejemplo, lo del caso de la dedicación exclusiva. Entonces había un dictamen donde decía eso, que una persona no podía revisar porque entonces estaba chocando contra eso. Y para mí al menos... era algo totalmente contrario a lo que uno piensa del ejercicio de revisión por pares,
dentro de lo que es el ejercicio académico. Y que también si uno publica, uno tiene que estar también revisando, eso es lo principal. Entonces por ahí yo creo que es bueno que la universidad también tenga como eso más claro e inclusive se le dé reconocimiento por la revisión de manuscritos y también yo diría que hasta por revisión de propuestas de investigación, que es parte de la colaboración que se da entre pares académicos acá a lo interno o fuera de la universidad. Sí, sí, muy buen punto ese, porque hay muchos elementos del trabajo, de la responsabilidad académica que tenemos. Por ejemplo, la misma divulgación. ¿Qué pasa si yo publico los resultados de mi investigación en una revista que no es de la UCR y tengo dedicación exclusiva? ¿Cómo es eso? Estoy fortaleciendo una revista de otro lugar. Y sin embargo, eso se promueve totalmente a nivel de la universidad, que publiquemos en las mejores revistas que podamos. Entonces, sí, hay muchos elementos contradictorios todavía en esto y lo que dice, hay una organización internacional para la integridad científica que se reúne cada 2 años, hace un congreso mundial y en las declaraciones que hicieron en la reunión, si no me equivoco, en Corea hace unos 4 o 5 años, fue justo antes de la pandemia, una de las declaraciones fue que las universidades y los patrocinadores de investigación deben promover aquellas conductas, tienen que recompensar aquellas conductas científicas que se quieren promover. Entonces, si se quiere que los científicos colaboremos con la revisión por pares, entonces hay que recompensarla de alguna manera, hay que darle algún tipo de reconocimiento. Entonces, ese sería uno de los ejemplos de cómo las mismas políticas y los reglamentos pueden facilitar o pueden más bien perjudicar la integridad científica. Un ejemplo que todos ustedes conocen. Una de mis mejores publicaciones, más difíciles y con mejores colaboradores, se ganó 0,6 puntos en régimen académico, porque éramos 7 investigadores de Inglaterra, de Estados Unidos, un trabajo que hicimos de investigación con el equipo de fútbol del Real Madrid, publicado en un excelente. Pero si yo publico un artículo de metodología en una revista local, que tal vez no es de tanto, que es buena, pero que no es de tanto nivel, y la publico solo, puedo tener 1, 2 puntos. Eso no está promoviendo la integridad científica, porque no está promoviendo lo que se quiere hacer, que es que hagamos trabajo de colaboración de equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que necesitamos mejorar. Y ahí es complicado, digamos, a nivel de régimen, yo siempre digo, quisiera saber cómo se hace en otras universidades para reconocer la producción académica, ¿verdad? El sistema nuestro, que está parte de cómo está concebido, precisamente no estimula el trabajo multidisciplinario o la participación de muchas personas, ¿verdad? De muchos autores. El artículo sobre el bosón de Higgs tiene 5.000 autores. Entonces, sí, bueno, entonces me imaginan que el impacto de la publicación es grande, pero con la repartición de contagio nuestro, pues, mejor ni mandarlo a evaluación. Exacto. No sé si hay alguien que tenga, sí, adelante. No, quería preguntarle, en el caso, por ejemplo, financiada, ¿verdad? La investigación, nos llegan acuerdos antes de que se haga la investigación para que si los resultados no son tan positivos, ¿verdad? Que entendemos que cuando son positivos y están dentro de los intereses del reparto financiador, es muy fácil hacer publicaciones. Pero cuando no, ¿cómo eso no sé, se respalda o te aseguran el poder publicar esos resultados desde el convenio en el medio, ¿verdad? Para no después entrar a esa discusión de si oculto la información, lo cual no sería nada ético, ¿verdad? O la prueba.
Sí, ese punto es buenísimo porque es un conflicto que a menudo se da inclusive en la negociación entre partes. A veces el patrocinador dice, no, no, pero yo tengo que ver los resultados primero y yo tengo que aprobar si se publica o no. Yo personalmente diría, disculpe, pero entonces no puedo hacer esa investigación. A menos que fuera una investigación por contrato que es privada, ¿verdad? Que es propiamente para la empresa. Pero esta con Dos Pinos no era por contrato, era un convenio de colaboración entre la UCR y la cooperativa Dos Pinos. Y desde que hablamos al principio, conversamos sobre eso. Y dijimos, puede ser que los resultados no salgan bien. Y ellos dijeron, no importa, lo que necesitamos saber es si funciona o no funciona para el propósito que nosotros queremos divulgar. Y entonces dijimos, ok, la hacemos. La hicimos y salió muy positiva para ellos. Y entonces, claro, TikTok y rueda de prensa en un hotel y un montón de cosas, ya una entrevista en el programa Conciencia para explicar los resultados y toda la cosa, pero le salió bien la apuesta. Ahora estamos haciendo otro que no están tan seguros de que va a salir positivo, pero el compromiso que tienen con la ciencia y con la veracidad de los resultados es suficientemente fuerte para decir, vamos a tomarnos el riesgo. Y si sale mal, lo peor de todos los casos, salen resultados que dicen, no, este producto no sirve para nada, es una barbaridad, por lo menos apoyamos a estudiantes de posgrado que tuvieron horas asistente graduado que pudieron sacar sus posgrados sin tener que irse a trabajar a otros lados, sino teniendo un financiamiento favorable para la universidad. Pues así fue como lo manejamos nosotros. Pero es un tema que es muy, muy difícil de manejar en diferentes empresas, en diferentes cosas. Rápido le doy otro ejemplo. Hay muchos aparatos que venden en la televisión, llame ya, que nosotros sabemos que no podemos pedirle financiamiento a la empresa porque la empresa sabe que va a hacer un desastre los resultados. Entonces nosotros, los estudios, las publicaciones que hemos hecho sobre el exercise, por ejemplo, los hemos hecho con financiamiento de la propia universidad. Compramos los aparatos y los sometemos a prueba. Pero tuvimos que conseguir la plata por aparte, porque obviamente a la empresa no le interesa patrocinar algo así. Hola, muchas gracias por la presentación. Esta es una duda que siempre he tenido desde que he empezado a publicar, y es más que todo en el orden de los autores cuando es una publicación colectiva, ¿verdad? ¿Quién va el primero, segundo, tercero, último? ¿Quién es el autor excluyente, el principal? Entonces, con base a su experiencia, ¿qué tips o cuáles son las reglas a seguir? Esa es una pregunta buenísima porque es otra de esas cosas sobre las que no hay consenso. Yo diría que hay una cosa que es muy clara. El primer autor normalmente es el más importante. Es el que la gente recuerda. Nosotros tenemos una fórmula para predecir la frecuencia cardíaca, de la intensidad de frecuencia cardíaca a la que hay que entrenarse, y es la fórmula de Carbone. No, es la fórmula de Carbone, Bustala y Mustafa, pero todo el mundo se sabe la fórmula de Carbone. Entonces, ese es uno de los principios que se toma en cuenta. En Europa y en Estados Unidos hay diferentes criterios, hay diferentes estilos, eso depende mucho hasta de las universidades. Muchas veces el autor, que es el tutor o el director de laboratorio, lo que sea, normalmente se pone de último en la publicación. Y entonces, esos son los dos puestos más importantes. La publicación esa que les comentaba de nosotros con el equipo de Real Madrid, la autora principal es Susan Shireves. Y yo soy el segundo autor, porque fui el que organizó todo, le tocó preparar todo, y conseguir los fondos, y negociar con el equipo de fútbol y todo. Pero
Susan Chive, el artículo es el artículo de Chivers et al. En mis presentaciones, cuando menciono ese artículo, es el artículo de Chivers, Aragón et al. ¿Verdad? Porque si no, no salgo, no salgo, pero del todo. Entonces yo diría eso, es el primero y el último son los lugares que más sobresalen. Una solución o una tendencia de cómo se está tratando de manejar eso está en el Web of Science. Si usted busca a un autor específico en el Web of Science, le dice cuántas publicaciones tiene, las citaciones, el índice H, qué sé yo. Y tienen ahora una estadística que dice, tiene tantos artículos publicados como primer autor, tantos artículos publicados como último autor y tantos publicados como uno de los autores de en medio. Entonces yo diría que esto es un poco como viajar en avión. A algunos les encanta estar en la ventana, a otros les encanta estar en el pasillo, pero a nadie le gusta estar en medio. Y depende, perdón, y depende del campo de estudio también. Algo que aprendí en matemática es que resulta que los autores se ordenan de forma alfabética. Entonces no tiene nada que ver con quién aportó más, quién es el responsable del laboratorio, ¿verdad? No, es diferente. Y en el reglamento del programa de doctorado en ciencias, precisamente tenemos, ¿verdad? Estipulado para los estudiantes, hay 2 artículos como primer autor, y ya el tercero, no importa el orden en donde se ubique, pero alguien que es de matemática y tiene un apellido como Zúñiga, bueno, ahí sí lo va a aplicar. Entonces sí es un poquito complicado cuando tenemos áreas de conocimiento muy diferentes. Y es que un elemento que hay ahí es el reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo dar ese crédito? Es un poco, no recuerdo si era Pimpinela, que tenía aquella canción que decía, ¿quién puso más? Los dos se echan en cara, ¿quién puso más que incline la balanza? No voy a tratar de cantarla, pero ese es un tema central. Sí. Bueno, siempre, ese es un tema muy general, lo que sea, pero dentro de la integridad científica, ¿cómo se ve a las revistas, ¿verdad? A este negocio que han creado, el tener que pagar para publicar, el que haya publicaciones que hay que pagar para acceder a ellas, cuando el conocimiento debería ser abierto, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pues dentro de este tema de integridad científica, ¿cómo ven esa parte de las editoriales, ¿verdad? Y de las revistas? Y yo no sé si los científicos del mundo estarán hablando del tema o estarán poniendo de acuerdo para cambiarlo y que sea más, no sé, más justo, ¿verdad? Porque es cierto que es un negocio de gente sacando mucho dinero, Sí. cuando poco hacen por regenerar, no sé, por volver a inyectar el sistema. Eso ha sido un debate súper fuerte desde hace 15 o 20 años. La declaración original de acceso abierto lo que perseguía era eso, decía, ¿cómo es eso de que? Porque siempre ha existido, el negocio siempre ha existido, solo que ahora funciona diferente. Antes las editoriales se hacían millonarias cobrando suscripciones. Las mejores revistas de ciencias del movimiento humano costaban $900, $1,200 anuales para que la pudiera tener la Universidad de Costa Rica. Ergo, no la teníamos. Y entonces había que pedirle separatas a los autores cuando uno encontraba un artículo que le interesaba. Ahora se estableció este formato de acceso abierto en el que los lectores no tienen que pagar por leer. Fantástico, buenísimo. Es más, hasta más citaciones genera. Está demostrado que genera más citaciones de lo que uno publica. Pero, ¿quién paga? Entonces las editoriales, que no son nada tontas, dijeron, y cobrémosle a los investigadores. Y entonces, en vez de cobrar 10, 20, 30, $50 por un artículo, para cada persona que lo lee, le cobran $1,500, $2,500, hasta $5,000 a los autores por publicar.
Y entonces ese es un forcejeo que está vigente en estos momentos. Pensar en movimiento, nuestra revista, es lo que se llama acceso abierto diamante. Los lectores no pagan por leer y los autores no pagan por publicar. Pero alguien paga. Es decir, la UCR. La UCR me paga a mí un cuarto de tiempo como editor de la revista. Y paga asistentes y otras cosas para que la revista pueda funcionar. Es que si no, no puede funcionar. Algunas editoriales lo que están haciendo es, porque estamos justo en esa transición, yo creo que estamos en lo peor de la ola. Es cuando más caras están las publicaciones en toda la historia. Algunas editoriales están diciendo, los países, dependiendo de su Producto Interno Bruto o de diferentes cosas, tienen tarifas diferenciadas. Algunos no pagan del todo. Algunos pagan solo la mitad, otros pagan un poco más y otros pagan tarifa completa. Excepto aquellos que ya tienen convenios con la editorial porque son tan poderosas las universidades y los países que le tuercen el brazo a la editorial misma, le dicen, mire, perdón, pero nosotros no le vamos a pagar, no vamos a publicar con usted. Entonces les tienen que hacer grandes descuentos o exonerarlos del pago totalmente. Están justamente en ese pulso en estos momentos. Con el pequeño defecto de que Costa Rica es un país para efectos de si paga o no paga que está en esta categoría, pero para efectos de tener plata con la cual pagar, estamos aquí. Entonces se nos complica un poquitito. La Vicerrectoría de Investigación tiene una política de apoyo para este tipo de publicaciones que ha generado, o sea, ha ayudado mucho, pero al mismo tiempo ha generado mucho conflicto, mucha controversia, porque especialmente entre los editores de revistas locales decimos, hey, bonita cosa, no nos dan plata a nosotros para manejar nuestras revistas y le dan plata a nuestros autores para que vayan a publicar afuera. Es uno de esos temas de integridad científica que están en mucho debate ahora. Pero están en debate, están en discusión y la esperanza es que se vaya conduciendo a que se vayan refinando las políticas. Ya hablé mucho. No, Julián. Sí, lo mío es un comentario, va más en relación con algo que habló de las 5 dimensiones y es relacionado con los comités éticos científicos y más como el deber que ellos tienen en relación a las auditorías que se deben hacer in situ de las investigaciones, ¿verdad? Y que creo que es un punto importante que digamos, que los comités éticos científicos lo hagan de manera objetiva y a todas las investigaciones que se aprueban, ¿verdad? Porque también hemos visto, digamos, en mi caso particular, se me hizo auditoría en las investigaciones que yo he realizado, pero hay instituciones, hay investigadores que llevan 20, 15 años y nunca han tenido una auditoría. Y esas auditorías creo que van muy acorde en cuanto a la integridad de las 5 dimensiones que usted nos señala, porque englobarían tal vez muchas cosas que uno como investigador a veces deja pasar. Sí, buen punto. Ese de las auditorías. Por ley, el Comité Ético Científico de la UCR tiene que hacer un cierto número de auditorías por año. Y a Julián ya le tocó una y ya le anunciaron una segunda. A mí ya me han tocado 2 y me anunciaron una tercera. Son provechosas, uno aprende mucho y mejora sus prácticas y está bien. Es parte de ese trabajo en equipo que nos permite, hay ciertos puntos ciegos que nosotros tenemos que los logramos, nos los corrigen terceras personas y eso está buenísimo. Pero también ocupa tiempo, también ocupa esfuerzo y uno dice, tal vez aquí no siento algo, o sea, o soy muy suertero y mejor compro lotería porque la estoy pegando todas, o tal vez el sistema no es tan parejo, ¿verdad? No sabemos, realmente no sabemos cómo es que se toman esas decisiones, pero yo sí quiero rescatar de eso de las auditorías que aprendemos cosas que nos ayudan a mejorar para las futuras investigaciones.
yo quería, tal vez ya casi como para ir terminando, menos que hay comentarios no, En el chat, bueno, es porque recientemente tanto el Comité Ético Científico de la UCR como la Vicerrectoría de Investigación emitieron unas circulares sobre la aprobación de trabajos finales de graduación. Y bueno, decía que es, digamos, responsabilidad la aprobación por parte de comisiones de investigación o comisiones de trabajos finales, pero nos entró muchas dudas a nosotros, ¿verdad? Digamos, a algunos colegas que integran la comisión de trabajo finales de licenciatura, y aún nosotros desde el doctorado en ciencias también sobre la forma de proceder. Y entonces no sé si usted pueda pues aclararnos o ampliar o referirse a esas últimas circulares y cómo es que deberíamos entonces de proceder, porque al final decimos, bueno, vamos a enviar todo mejor al SEC. esa es mi política, enviar todo al SEC. Y hasta el extremo de que hace años, estamos hablando aún antes de la ley 9234, que fue promulgada hace 10 años, nos pasó que un estudio de maestría lo mandamos explícitamente, no era la tesis, era un trabajo de taller de investigación. Lo mandamos explícitamente al SEC para que lo revisaran porque sabíamos que lo queríamos publicar en una buena revista y esa revista nos iba a exigir tener la aprobación de un comité ético científico. Y el comité nos contestó que no le correspondía revisar eso porque no era un trabajo final de graduación ni era un proyecto de investigación inscrito. Punto. Eso ha cambiado muchísimo. Y yo lo que me consta es que el comité científico ha venido creciendo en experiencia, en jurisprudencia y están tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Pero ahí también tenemos un diálogo constante con los tutores y con los investigadores de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuánto tiempo duran las aprobaciones. Una pregunta que tenemos actualmente presentada ante el Comité Ético Científico y el CONIS: ¿quién da la luz verde? ¿Cuándo se puede empezar una investigación? La ley dice una cosa, la práctica dice otra cosa distinta. Y lo que dice la práctica es más lento que lo que dice la ley. Entonces, esas cosas hay que corregirlas. Pero es que muchas de esas cosas no están claras. Les puedo compartir que cuando se promulgó la ley 9234 en el año 2014, en abril, mayo del 2014, yo ya había hecho un montón de investigaciones experimentales con seres humanos que habían estado inscritas y todo. Y yo dije, esto, mientras se despejan los nublados del día, voy a escribir un proyecto que sea teórico, que no sea con seres humanos, mientras se despejan los nublados del día. Y pasaron 3 años y no se había despejado nada, y entonces volvía a tratar de inscribir proyectos de investigación con seres humanos y ha sido un esfuerzo muy grande, pero es que estamos en dolores de parto. Yo digo, en Costa Rica estamos en dolores de parto con todo este tema porque el péndulo se ha ido totalmente al lado de la protección, del cuidado de la ley y no se está tomando en cuenta la parte de generar conocimiento, de la factibilidad de los estudios, de que un estudiante pueda hacer su tesis antes de pensionarse. Realmente esa dimensión es necesaria. Y entonces tenemos que ir hacia allá. Es lo que podría decirle. No tengo claridad. Así como yo creo que ellos mismos no tienen tanta claridad sobre estos procedimientos. Sí. En su experiencia, porque nos preocupa de la respuesta. En su experiencia, ¿cuánto tiempo se tarda el SEC cuando se presenta propuestas de TFI aprobadas en darles la aprobación? Porque más bien aquí estamos buscando que reducir la extensión de los trabajos, que no sean muy largos, ¿verdad? Sobre todo si es una licenciatura,
que se puedan desarrollar en un año calendario. Pero si a eso le pones La experiencia que hemos tenido nosotros es que hemos tardado entre 6 meses y 1 año en obtener ya la luz verde y poder, digamos, conformar todas las cosas. Hemos aprendido, yo creo que las experiencias más recientes han sido un poquito más ágiles, pero por el mismo aprendizaje que hemos tenido con el comité. Y es que no es solo el comité, ¿verdad? Son las diferentes exigencias que tiene la ley. Por ejemplo, si nos dicen, que siempre nos dicen, tienen que tener una póliza de responsabilidad civil biomédica, esa póliza no existe. Esa póliza es distinta para cada investigación. Y uno no la puede solicitar mientras el protocolo de la investigación no esté aprobado. Porque si uno la solicita y después cambian cosas en el protocolo, entonces la cosa se complica. Cuando por fin uno la puede solicitar, nosotros que lo hemos hecho con el INSS tiene que pedir oferentes para esa póliza. Eso puede tardar 1, 2, 3 meses, más o menos, Julián, ¿verdad? En resolver para que entonces le digan a uno, ok, esta es la póliza que le ofrecemos. Y suponiendo que uno ya tenía la plata para pagar esa póliza, entonces ya uno la paga, la tiene y entonces puede dar el siguiente paso. Mientras tanto, no puede empezar. Tiene que saber de dónde tiene el dinero. Si el dinero es de la universidad, si el dinero es suyo, o si el dinero viene de un ente patrocinador. Porque eso va a definir quién es el que compra la póliza y a quién sale el nombre de la póliza. Sí. Entonces, estamos ante situaciones que se confabulan para dificultar el ejercicio de la investigación con seres humanos y lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de resolverlas y de resolverlas correctamente. Porque claro, una de las salidas es decir, voy a hacer la investigación mientras el SEC se da cuenta, ya la terminé y entonces me evite todos los dolores de cabeza. Fatal. Ahí sí que nos fuimos totalmente en contra de la integridad de la investigación. Entonces, hay que hacer ese gran esfuerzo. Bueno, no, perfil. Ya con esto, entonces,